Bueno, vamos a seguir hablando de la reforma laboral o agenda laboral, como la llama ahora el gobierno. Se presenta el lunes, hay distintas expectativas, distintas opiniones. Nos acompaña el secretario general de la UDI, el diputado Javier Macaya. Diputado, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Daniel, mucho gusto. Ya conocemos más o menos los titulares, falta todavía conocer el detalle. ¿Con qué expectativa llegan ustedes a esta discusión sobre la reforma laboral? Mira, con expectativas de poder hacer propuestas, de tratar de generarle sentido común a un proyecto que, si se hace mal, puede generar un impacto tan negativo como el que generó la reforma tributaria. O sea, lamentablemente acá las experiencias en reformas grandes de este gobierno, particularmente la tributaria y la reforma educacional, nos tienen un poco inquietos con respecto a lo que va a ser finalmente el contenido de la misma y sobre todo por los titulares que se han dado. Creemos que se ha hablado poco de cómo generamos más empleo, se ha hablado mucho de sindicatos, cosa que no le tenemos ningún temor en la medida que seamos capaces de hacerlo bien y que tenga un impacto positivo en un momento en que el país está creciendo poco, en un momento en que el país ha perdido empleo y que es importante ver qué mecanismos por intermedio de una reforma laboral adecuada tenga la capacidad de generar más y mejores empleos. En opinión de la UDI, el hecho de que haya un porcentaje bajo de trabajadores sindicalizados en Chile y un porcentaje bajo también que negocie colectivamente, ¿es un problema grave que hay que solucionar o no? Depende del estándar con que tú mires esta información de que es un porcentaje bajo de trabajadores sindicalizados y que negocie colectivamente. Si tú te comparas con los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, el porcentaje de sindicalización en Chile es más o menos similar. ¿Similar? Es bastante similar. En la OCDE el índice anda cercano al 16,7% de trabajadores sindicalizados, en el promedio de todos los países de la OCDE, y en Chile es un poquito inferior al 15%. Ellos menos del 10 pueden negociar colectivamente. ¿Perdón? Menos del 10% pueden negociar colectivamente. Sí, bueno, y ahí tenemos un tema. Yo creo que es importante simplificar, y en eso uno de los titulares de la propuesta del gobierno habla de simplificar el proceso de negociación colectiva, incorporando mecanismos de mediación eficientes, donde vamos a requerir probablemente un cambio de postura de lo que hace la Dirección del Trabajo habitualmente. O sea, si tú le pides a la Dirección del Trabajo que sea el ente que sea el árbitro de buenas negociaciones colectivas, va a tener al fiscalizador y al árbitro. Yo creo que es importante también hacer un cambio de institucionalidad en eso, si finalmente a partir de ahí se produce la simplificación. Nuestro problema radica más bien en que no se están tocando otros aspectos. Nosotros no tenemos problema en que hablemos de sindicatos, de negociación colectiva, en la medida que se haga... ¿Pero define el reemplazo en huelga también? Pero si hoy día el artículo 381 del Código del Trabajo establece que el reemplazo en huelga, salvo algunas condiciones que son de bastante sentido común, no se puede hacer. O sea, una empresa no puede reemplazar en huelga, salvo que mantenga las condiciones del contrato colectivo anterior reajustadas por el IPC, que son situaciones que se pueden conversar con un mayor nivel de profundidad, pero a mí lo que me llama o sea, se habla de una cuestión que puede ser apoteósica, lo que sí efectivamente puede tener un impacto más significativo para las pequeñas y medianas empresas. Lamentablemente esta reforma no ha hecho una diferenciación adecuada a nuestro juicio entre lo que tiene que ser una empresa pequeña, una mediana y una gran empresa, que es un tema que probablemente se podría discutir también. Se entiende la diferenciación de las empresas, pero desde el punto de vista del trabajador, un trabajador por estar en una pyme debe tener menos derechos laborales que alguien que esté en una empresa grande? Yo creo que en Chile tenemos muchas rigideces en nuestro mercado laboral, Daniel. O sea, si nosotros nos comparamos, y hay recomendaciones que se han hecho por parte de la misma OCDE que hablan de que en Chile hoy día no tenemos desarrollado el tema del teletrabajo, no tenemos desarrollado el tema de jornadas parciales. O sea, nuestros jóvenes, nuestras mujeres hoy día tienen indicadores muy bajos. O sea, ahí sí que estamos muy por debajo de lo que ocurre en países más desarrollados en el mercado laboral femenino y fundamentalmente en el mercado laboral de jóvenes, que son los que se ven más impactados cuando hay problemas de encontrar empleo. Usted decía, hay cosas que le faltan aquí a esta reforma. Concretamente, ¿qué medida en específico propondrían ustedes que no está en lo que está anunciando el gobierno? Mira, a mí me gustaría ver medidas en lo que dice relación con la sala cuna, el derecho universal a sala cuna, que son temas que yo he visto titulares, a lo mejor con el contenido de la reforma, vuelvo a reiterarte la aprehensión que tenemos, porque acá además el que ha estado haciendo en la cocina, como les gusta decir hoy día, de esta reforma laboral, es el Partido Comunista a través directamente de la Central Única de Trabajadores, de la CUT, y creemos que hay un enfoque ahí que al final el 4%, yo no sé si tú tienes la cifra, pero el 4% de los trabajadores de las empresas privadas en Chile están afiliados a la CUT. O sea, tenemos un 96%, la gran masa de trabajadores chilenos no tienen ninguna relación con la CUT, y hoy día la cocina se está llevando a cabo y muy homogeneizada, muy
capturada también en esta negociación por el Partido Comunista. A nosotros nos gustaría ver en la propuesta del gobierno que hablemos más de empleos de los jóvenes, más ver de qué manera somos capaces de profundizar el subsidio del empleo joven, el subsidio del empleo de las mujeres, de qué manera somos capaces de incentivar también la participación de personas que después de cierta época en la vida, los 60 años en adelante, hay muchas dificultades para conseguir empleo. Yo creo que ahí el Estado tiene que hacer un esfuerzo. ¿De qué manera nos hacemos cargo del peor empleador que tiene, el mayor y peor empleador que tiene Chile, que es el Estado de Chile? O sea, donde tú tienes un porcentaje significativo de trabajadores en condiciones precarias, con boletas de honorario, sin continuidad laboral. Yo creo que hay situaciones donde se puede... O sea, hemos hablado mucho de negociación colectiva y no hay problema que se haga. O sea, si somos capaces de simplificar los procedimientos, pero miremos integralmente el mercado laboral y veamos de qué manera lo modernizamos fundamentalmente para que sea más fácil conseguir empleo. Usted decía, el peor empleador es el Estado, por ejemplo, porque hay muchos trabajadores que efectivamente tienen contratos a honorarios o a contrata. Sin embargo, la UDI es bastante crítica en general cuando hay aumentos de costos que signifiquen más gastos del Estado. Se dice burocracia, incluso se dice operadores políticos, muchas veces se contratan. ¿Estaría la UDI dispuesta, por ejemplo, a apoyar un mayor gasto en remuneraciones del Estado para poder contratar como personal de planta a esa gente que hoy está boleteando? Contra eficiencia, absolutamente. O sea, contra indicadores y estándares. Nosotros en reiterados momentos hemos pedido que la negociación de lo que es la alta dirección pública, que tengamos la capacidad de poner mecanismos modernos en la contratación del Estado. Hoy día, lamentablemente, vemos cómo se infla la planta del Ministerio del Interior sin tener mucha correlación de las funciones que van a cumplir. O sea, yo creo que es importante. Yo creo que la reforma más urgente que requiere nuestro país es la modernización del Estado. Te pongo solamente el ejemplo de lo que se hizo. Nosotros aprobamos una planta más profunda y más grande de trabajadores en el Servicio de Impuestos Internos para que se fiscalice mejor y que se logre recaudar mejores impuestos. Más impuestos. Lo mismo en la dirección del trabajo. O sea, si somos capaces de diferenciar la función que hace el ente fiscalizador de lo que va a hacer el ente como mediador en proceso. Porque acá se habla, por ejemplo, cuando se habla del no reemplazo, del fin al reemplazo en huelga. Lo que va a ocurrir, y puede terminar ocurriendo con una cuestión muy cargada para su lado, es que trabajadores, o sea, a malos empleadores, ojalá que se les haga huelga, ojalá que tengamos la oportunidad de dar lecciones por esta vía. Pero a buenos empleadores y quizás con sindicatos que están un poco más capturados políticamente, pueden terminar poniendo fin a la actividad productiva de una empresa, y eso obviamente es grave para el desarrollo del país y no solamente para esa empresa. Cuando habla de sindicatos que están capturados políticamente, ¿a qué se refiere en concreto? Yo creo que no hemos dado cuenta. O sea, la Central Unitaria de Trabajadores lamentablemente se ha convertido en un bastión del Partido Comunista. O sea, y en eso, y en otras oportunidades quizás con otro nivel de profundidad del Partido Socialista, pero yo tiendo a pensar de que los cuerpos intermedios, que son los representantes de la sociedad civil en Chile, colegio de profesores, que representan al 6% de los profesores de Chile, en la Central Unitaria de Trabajadores, que representan al 4% de los trabajadores de Chile, no pueden ser solamente los referentes en un proceso de negociación como este, donde tenemos que legislar para todos. Y lamentablemente este gobierno hemos visto como ha tenido que pagar favores al Partido Comunista, y es quizás el costo de tenerlos al interior de la coalición de gobierno, el costo de que no le hayan metido ruido, por decirlo de alguna manera, en la negociación de salario mínimo. O sea, vimos un nivel de oficialismo de la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores brutal, o sea, donde ella no puso ningún obstáculo a que finalmente la propuesta del gobierno, que había sido inferior a la que se presentó hace 1 o 2 años atrás por el presidente Piñera, fuera finalmente aceptada por la Central y obviamente en un acuerdo con el gobierno. Usted dice que aquí hay una cocina donde está la CUT y el Partido Comunista y que sus posturas son muy similares. ¿Uno no podría decir lo mismo al otro lado? Las posturas de la UDI en este caso son muy coincidentes con las de los grandes empresarios de la CPC y la SOFOF. Nosotros tenemos muchas críticas a la manera en que se ha desempeñado el empresariado. O sea, creemos que el empresariado no puede hoy, cuando hace 1 año atrás, en el fondo transmitían tranquilidad respecto a lo que iba a hacer el gobierno de la presidenta Bachelet, conociendo, igual que todas las personas que tuvimos acceso al programa de gobierno, no pueden hoy día rasgar vestidura y reclamar. O sea, yo creo que el empresariado tampoco ha estado a la altura. Y yo creo que eso es una cuestión que tenemos que ser capaces de decir con mucha fuerza, y en ese sentido transmitir. Nuestra preocupación está fundamentalmente en las personas que buscan empleo, fundamentalmente en la clase media, las personas que van a quedar sin empleo si estas cosas se hacen mal, y nuestra preocupación por los empresarios, al final ellos se defienden solos y tendrán que ver de qué manera son capaces de sacar adelante sus inquietudes particulares. ¿Usted cree que los empresarios están arrepentidos de haber en muchos casos apoyado o haber sido más bien indiferentes ante la elección presidencial pasada? Yo tiendo a pensar de que el volumen que se subió con la reforma tributaria, hoy con la reforma
reforma laboral no tuvo un correlato hace un año y medio atrás cuando la actual presidenta aterrizó en Chile. O sea, y eso ocurrió, en marzo del año 2013 Chile ya sabía que Michelle Bachelet iba a ser la próxima presidenta, y el empresariado fue súper cauteloso, y no solamente fue cauteloso, sino también es cosa mirar las cifras de financiamiento de la campaña de la presidenta Bachelet para darse cuenta que el empresariado en gran parte también la apoyó. Ahora, hay un apoyo importantísimo también a candidatos de la UDI, eso lo sabemos. Pero en la última elección fue bastante parejo. O sea, si tú miras quiénes son las personas que recibieron el mayor financiamiento en aporte, incluso reservado, es bastante parejo. Yo no veo una diferencia sustancial, y bastaba mirar la calle para darse cuenta de lo que era la campaña de la actual presidenta y de los candidatos de los otros candidatos, la candidata Evelyn Matei y todos los otros candidatos. ¿Y los ve arrepentidos ahora los empresarios? Yo creo que sí, yo creo que se están dando cuenta de que el rumbo de Chile y que las reglas están cambiando, que las reglas, independiente de que de que el país hoy día vaya a crecer a menos de un 3%, la actual presidenta probablemente va a enmendar el rumbo parcialmente en hombres, va a hacer un cambio de gabinete, pero a la hora de implementar el programa yo no veo mayores cambios. Diputado Javier Macaya, secretario general de la UDI, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Bien, despedimos ya esta edición de Resumen Ejecutivo. Claro que si nos reencontramos a las 10 de la noche en CNN Prime. ¿Viene ahora Germano Yersul? Viene Germano Yersul, efectivamente. Nos encontramos a las 10 en CNN Prime. Buenas noches.